La importancia del alimento psicológico y del alimento espiritual. Si te fijas, la sociedad ha puesto muchísimo énfasis en la parte material, la parte física, y esto se refleja en la importancia que tiene hoy en día el alimento físico para la sociedad en la que vivimos. Y quizá esto viene de las carencias que hemos pasado en algunas épocas, después de las guerras donde mucha gente pasaba hambre, y como sociedad nos hemos enfocado básicamente en obtener recursos físicos. Y hemos desarrollado cientos de técnicas para mejorar los cultivos. Y de hecho es paradójico que, por ejemplo, antes cuando alguien era rico, pues tenía sobrepeso, porque era una muestra de que tenía capacidad para obtener el alimento. Hoy pasa lo contrario. Hoy las personas que son ricas suelen estar delgadas, mientras que las personas con menos capacidad económica tienen una dieta peor y suelen tener sobrepeso. Vemos entonces que se pone un énfasis extraordinario en los anuncios de la televisión, en la cantidad de productos de comida que nos venden o que se venden, en el alimento físico. Pero hay alimentos que son más importantes, mucho más que el físico incluso, y los podemos encuadrar en dos. Uno es el alimento psicológico. ¿Y en qué consiste este alimento psicológico? Y piensa no solamente en cómo te alimentas tú psicológicamente, sino cómo alimentas a los demás. Por ejemplo, estar con gente que se alegra de que las cosas te vayan bien y que apoyen tus proyectos. Esto te alimenta psicológicamente. Esto te da una buena alimentación psicológica. Piensa cuando vas a quedar con alguien que estás compartiendo, que cada uno lleva a la mesa, a esa mesa simbólica, un alimento. Entonces piensa qué tipo de alimentos llevas, psicológicos. Entonces, cuando quedas con alguien, te alegras de que las cosas le vayan bien, apoyas lo que hace, tienes capacidad para no ser crítico con la persona. Y entonces observa con qué tipo de gente te estás relacionando. Si se alegran de que las cosas te vayan bien, si te apoyan, si son generosos, si te invitan. Esto ya te da una muestra del tipo de alimentación que recibes de los demás. Por ejemplo, en cuanto a los programas de televisión que ves, o los libros que lees, o las series que ves, te dan esperanza, te ayudan a... ¿Cómo te quedas después de ver esos programas? ¿Sales, digamos, psicológicamente reforzado, con ganas de vivir? ¿O son programas o libros que básicamente lo que están hablando es de la muerte o son muy violentos, etcétera? Luego también, por ejemplo, hacer actividades que te ayuden a tener emociones positivas. Por ejemplo, un tipo de ejercicio concreto en la naturaleza, o hacer yoga, o, o bailar. Actividades que te ayuden a elevar, digamos, tu estado emocional. Entonces puedes observar si, si ves qué actividades haces, si ves qué libros lees o qué series de televisión ves, si ves con qué tipo de gente te relacionas, ahí puedes observar qué alimento, qué dieta psicológica estás teniendo. Y al mismo tiempo puedes ver qué tipo de alimento psicológico das a los demás. También, por ejemplo, puedes poner aquí si eres capaz de escuchar al otro, si tienes la empatía suficiente como para hacer el silencio y escuchar al otro. Pero hay un alimento todavía mejor que del psicológico, que es el espiritual. Entonces, por ejemplo, ¿cómo uno se alimenta espiritualmente? Practicando el silencio, haciendo espacio dentro del día, creando un espacio. La espiritualidad tiene mucho que ver con la creación de espacios vacíos para poder llenarnos con algo que sea diferente al ego.
Entonces, por ejemplo, la práctica del silencio. Leer libros que te eleven el estado de conciencia. Entonces ya en estos vídeos hemos visto algunos libros que nos ayudan a elevar el estado de conciencia, a darnos cuenta cómo obtener este alimento espiritual. Supuestamente en la sociedad tendrían que ser las instituciones religiosas las que nos alimenten espiritualmente, pero cada vez se están alejando más de la gente que sigue teniendo este anhelo por el alimento espiritual, porque es algo que viene con nosotros. Entonces, si ves que la institución religiosa no llena este alimento espiritual que necesitas, básicamente, y esto ocurre porque en lugar de ayudarte a tener emociones positivas, muchas de las doctrinas de las religiones lo que hacen es utilizar el miedo y la culpa que fomentan las emociones negativas. Entonces, aunque te pueden alimentar espiritualmente, el alimento psicológico sería negativo, sería tóxico. Y es por eso por lo que mucha gente se aleja de las instituciones religiosas, porque no se basan en emociones positivas, sino en emociones negativas. Entonces, hay muchos libros que te elevan, que te ayudan a practicar el silencio y te ayudan a elevar este estado de conciencia. Así que, bueno, la pregunta que te dejo en este vídeo es, ¿cómo de bueno es tu alimento psicológico y tu alimento espiritual? ¿Y cuánto tiempo le dedicas al alimento físico, al alimento psicológico y al alimento espiritual? Muchísimas gracias, espero que te haya gustado.